Piali, Neno toca Lilical Hemos llegado a la cuarta casilla de la cuarta trecena. Recuerda que la trecena se llama Xochitl y tiene como regente a Huehuecoyotl, el coyote viejo. En este tonali, que es el número 4, que es Nahui Cali, tenemos como regente del signo Cali, del signo Casa, a Tepeyolotli, el corazón de la montaña. Yo he seguido este ocelote hasta las tierras de Oaxaca y miren, le he tomado una foto. Bueno, yo no. Es una obra muy bonita, textil, de allá de Oaxaca. Y fíjense que Tepeyolotli, el corazón de la montaña, hoy nos está acompañando. Él nos protege. Si nosotros nos asumimos como una montaña, somos ese Cali que él resguarda. Yo por eso me he puesto hoy mi banda ocelotada, porque quiero estar con Tepeyolotli, no solamente en este espacio-tiempo, sino también en la ensoñación. Joseph Campbell dice que la cueva a la que te da miedo entrar es ese lugar en el que puedes encontrar las grandes verdades y saberes que andas buscando. Así que hoy nos toca entrar a esa cueva que nos habita. Y pensando en nosotros, yo creo que tenemos 3 cuevas muy importantes en este Cali maravilloso que somos. Nuestro pensamiento, nuestro corazón que se halla dentro de esta cavidad torácica, y los principios femeninos. Tenemos una cueva del milagro donde se gesta la vida. Por eso es que nosotros somos como un Cali, como una gran montaña, un espacio sagrado, un espacio en donde las energías fluyen, en donde lo divino desciende y el ser humano, cuando se potencia, cuando conecta con eso que es precioso y que lo habita, también fluye por ahí, se encuentra con esos seres maravillosos como los que estamos viendo hoy en esta coordenada. Porque fíjense que en el 4 tenemos a Tonatiuh, el que va tonando, ese que nos da la energía para que podamos hacer en el día a día todo lo que vamos construyendo en la ensoñación. Y Tonatiuh sabemos que va al Mictlán, allá donde están los huesos de las otras humanidades. Lleva un poquito de tona a ese espacio de silencio y de creación. Y yo digo que es un espacio de creación porque cuando estamos despiertos estamos en el tiempo del hombre, pero cuando ensoñamos vamos a ese espacio que está en la entrada lleno de flores, y ahí nos encontramos con nuestros seres queridos. En la mitología sabemos que todos aquellos personajes, héroes, que andaban buscando lo sagrado o que estaban buscando saberes importantes, iban ahí a ese espacio de silencio. Para nosotros es el Mictlán. Bueno, pues hoy vamos acompañados con Tepeyolotli, el corazón de la montaña, y con Tonatiuh. Y por si fuera poco, si necesitas entender mejor cómo tejer tu destino, la señora de la noche es Tlazolteotl, la gran tejedora, el gran principio femenino maduro. Ella también es medicina, ella es transformación, la gran compostera, la que barre los caminos. Así que hoy con Tlazolteotl vamos a barrer nuestra casa, vamos a limpiarla de todo lo que ya no es útil, vamos a adornarla y vamos a tejer un lienzo maravilloso de aquí en adelante. Bueno, pues yo te invito a que reflexiones, a que te asumas como un Nahui Cali, que está bajo pues el poder, digamos, del tona y de la fuerza que es la medicina de Tlazolteotl. Y el conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy Nahui Cali, ese espacio sagrado y divino por donde desciende la gran fuerza creadora. Yo soy un recinto maravilloso, una cueva en la que he plasmado todas mis experiencias en este espacio-tiempo. Soy un lugar de encuentro con lo divino, con lo sagrado, con la amistad. Hoy es un momento bueno para invitar a tus amigos a tu casa. Échales una llamadita, una videollamada, y si ya no están aquí, de todos modos, invítalos. Prende un fuego, conecta con ellos en la soñación. Miren que soñar es muy bonito, así que hoy somos Nahui Cali y estamos abiertos a todos esos seres queridos. Nuestra casa habla de lo que somos. Y pues si te ha gustado la lectura, dame un like,
suscríbete a mi canal porque miren, yo estoy feliz hoy de abrirles mi casa y mi casa se llama Lili Kaltonak. Así que suscríbete y si piensas que esta lectura le puede servir a alguien o le puede gustar, pues compártela. Nos vemos pronto. Timota.